El tema que vamos a ver en esta noche se llama Viviendo en su resurrección. La palabra viva del Evangelio nos quita de la existencia de la muerte y de las tinieblas y nos traslada a la resurrección de vida para ser luz en Cristo Jesús. Entonces, en este punto es lo que vamos a ver, que la palabra que nosotros hemos recibido del Evangelio es la que nos quita de la existencia de muerte espiritual en la que estábamos. Amén. Y por ello mismo vivíamos en tinieblas. Ahora Cristo, o esa misma palabra, el mismo verbo, nos ha trasladado al impartirnos su vida, nos ha trasladado a resurrección. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos vida, en este caso vida espiritual, teníamos existencia humana o vida natural, pero vida espiritual no. Entonces, a la hora que nosotros recibimos la vida del Espíritu o el Espíritu de vida, en ese momento somos trasladados de un estado de muerte a un estado de vida. En este caso hay una resurrección en cada uno de nosotros, puesto que estábamos muertos espiritualmente, hoy resucitamos nuevamente en Cristo. Amén. Ahora, esa resurrección, dice aquí la enseñanza, es para hacer luz en Cristo. Amén. Entonces el propósito no nada más es recibir la vida y ya, y que tengamos vida espiritual, sino el propósito también tiene que ver en que esa vida se tenga que manifestar, porque esa vida es luz, es una vida que así como alumbró a nosotros en nuestro entendimiento, así por medio de nosotros tiene que alumbrar a otros, para que también la vida de Cristo entre en ellos y así sucesivamente. Un ejemplo de esto lo encontramos en Colosenses, capítulo 1, versos del 12 al 14, que dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos, en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces nosotros, dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, tenemos que dar gracias al Padre, o sea, con gozo, con alegría, porque nos hizo aptos, dice aquí, aptos para participar de la herencia en los santos. Entonces hay una participación que el Padre nos hizo en Cristo Jesús. Y esa participación, dice, es una herencia en los santos, o sea, somos un cuerpo, una familia, una misma fe, un mismo espíritu. Y de eso el Padre nos hizo participar y por eso tenemos que tener gozo y dar gracias al Padre. Y luego dice adelante, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Entonces hay un traslado. Vivíamos en una potestad, en un gobierno, bajo una autoridad, pero ahora fuimos trasladados a otro estado, a otro gobierno, a otra autoridad. En este caso de la de Satanás, ahora la del Padre Celestial. Amén. Entonces antes nos gobernaba lo humano, nos gobernaba lo terrenal, nos gobernaban las tinieblas. Hoy lo que nos gobierna es lo celestial, lo espiritual, lo que está en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Y por ello ahora tenemos redención en su sangre y el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos que reconocer que hay una resurrección en la cual hoy nosotros tenemos que aprender a vivir con gozo y con alegría. Seguimos. Claramente Jesús nos da testimonio que nosotros ahora somos la luz del mundo, por lo cual debemos de manifestarnos como tales, o sea, como luz, en toda área de acción en nuestra vida. Entonces la Escritura claramente nos dice que nosotros por Cristo Jesús ahora somos la luz. Él nos impartió de esa vida, Él nos impartió de esa luz, Él resucitó en nosotros, es Él operando en nosotros, es Él quien desea brillar en nosotros a fin de manifestar al mundo, ¿sí?, su realidad de Él, su naturaleza de Él. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas en manifestar esa realidad, esa existencia, esa naturalidad, esa luz, pues entonces es como si siguiéramos en tinieblas, puesto que esa luz no va a alumbrar en nosotros, aunque esté, nosotros no le estamos dejando alumbrar. La Escritura dice que una luz no se pone o se esconde debajo de un almud, sino que se pone en un lugar para ser vista por todos los hombres. Y agrega Jesús, dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres.
Entonces hay un propósito al recibir esa resurrección, que esa resurrección se vea en cada uno de nosotros, que esa luz que nos fue impartida también tiene que ser impartida de nosotros a los que nos rodean. En este caso, a todos aquellos que están en el mundo, que están cegados, que están en tinieblas. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero como nosotros somos luz, nosotros podemos ayudar a alumbrarles a ellos donde ellos no pueden ver. Ellos en nosotros tienen que ver la luz que de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 5, amén, verso 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces el propósito no solamente es recibir vida, luz, resurrección. El propósito de recibir esa vida, esa luz, esa resurrección, es que los hombres vean en nosotros las obras de Cristo, o sea, Cristo operando en nosotros, su poder, su realidad espiritual operando en nosotros. Entonces seguimos, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces el Padre es glorificado por cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia somos responsables de que el Padre sea glorificado en la tierra, sea magnificado en la tierra, sea dado a conocer en la tierra. Y si nosotros no estamos siendo esa luz, pues la gente o los del mundo no están mirando realmente al Padre a través de nosotros. Ellos seguirán en tinieblas, puesto que nosotros, siendo luz, estamos ocultando esa luz. ¿Ok? Sigo. Cada uno de nosotros debemos de manifestar la resurrección de Cristo, en quien hemos sido incluidos. Es decir, debemos dar a conocer su resurrección en nosotros, en nueva vida, o en esa nueva vida. Entonces nosotros hemos resucitado, pero resucitamos porque fuimos incluidos en su resurrección. O sea, si nosotros hemos resucitado realmente como Él resucitó, tenemos que manifestar esa resurrección espiritual. Él recibió una vida espiritual cuando estaba siendo bautizado en agua. El Espíritu Santo descendió. Ahí en ese momento su parte, dijéramos, humana, natural, ¿sí?, fue trasladada, por decirlo así, de tinieblas a luz, y entró una resurrección espiritual en Él. Amén. A fin de manifestarse ya no como hombre, sino ahora manifestarse como el Cristo, como el ungido, como el enviado, como el esperado. Amén. Y por ello las personas ya no veían solamente al hombre, sino empezaron a ver algo mayor en ese hombre, el cual era la naturaleza del Padre. Amén. Por medio de los milagros, por medio de las señales, por medio de su sabiduría, por medio de su estilo de vida, Jesucristo estaba manifestando una resurrección. Por eso Él decía, si no creen a mis palabras, crean a las señales, porque nadie puede hacer esto si no estuviera Dios con Él, o si no fuera hijo de Dios, es decir, si no fuera Dios mismo hecho hombre. ¿Ok? Entonces tenemos que dar a conocer el poder de su resurrección operando en nosotros. Filipenses capítulo 3, verso 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a Él a ser semejantes en su muerte. Entonces nosotros tenemos que evidenciar o ser hallados no teniendo nuestra propia justicia humana. La gente tiene que ver en nosotros una justicia atribuida, tiene que ver en nosotros un cambio, una traslación de tinieblas a luz. Amén. Tiene que ver en nosotros el poder de su resurrección operando en nosotros. Y eso lo van a ver como dice acá, y la participación de sus padecimientos. Una persona que esté muerta espiritual no puede ser participante de los padecimientos de Cristo.
Pero una persona que ha pasado de muerte a vida tiene la capacidad de soportar los padecimientos como lo soportó Cristo, porque ya no está padeciendo, aunque padece en la carne, no padece exactamente en la carne, sino padece en su espíritu. Y en su espíritu todo lo soporta. En la carne muchas veces somos débiles, pero el espíritu viene y nos fortalece y nos hace seguir adelante y no desistir. Entonces solamente teniendo resurrección podemos ser participantes de sus padecimientos y, como dice aquí, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces la resurrección nos hace no solamente ser capaces de participar de sus padecimientos, sino nos hace ser capaces de llegar a ser semejantes a su muerte. Y en este caso no meramente la muerte de cruz, sino un morir diario al negarnos a nosotros mismos, a nuestros propósitos o aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Simplemente someternos a lo de Dios es como nosotros estamos muriendo continuamente. De otra forma, estaríamos manifestando que no estamos en resurrección, sino que aún estamos en muerte y no en vida.